Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alberto Vargas. Qué bueno. Sí, fui al salón. Tengo este pelo bello, 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 bello. Así que gracias a los que me lo piropean. Ayer y toda la noche de anoche llovió un montón en Estados Unidos. No en Estados Unidos, en el estado de Nueva York, en el estado de New Jersey, lo cual ha dejado una gran cantidad de personas atrapadas en carreteras por las inundaciones que ha habido tanto en New Jersey como en Nueva York. Un montón de gente que se inundaron las estaciones, los videos andan circulando en las redes de Instagram, de Twitter y por Facebook, por todas partes, la gente pues compartiendo los videos. Gracias a Dios estamos en una época donde este tipo de imágenes se consiguen rápido. El aeropuerto de New Jersey inundado, 7 muertos en Nueva York, un muerto en New Jersey. La comunidad de Passaic totalmente inundada por el río, se desbordó el río Passaic. O sea, ha llovido 9 pulgadas de agua en menos de 4 horas en algunos puntos de la zona de Nueva York y New Jersey. En la zona de New Jersey, 7, en la zona de Central Park, 8 y otras partes de la ciudad de Nueva York, hasta 9 pulgadas de agua en 4 horas. Eso es muchísima agua, hasta 9. Así que, tomando en cuenta las inundaciones, las imágenes y muchos videos bien chistosos que andan circulando, yo solamente le digo a la gente que ve desde Estados Unidos, sobre todo de la ciudad de Nueva York y del estado de New Jersey, lo que está pasando. Bueno, lo lamento mucho y nos vemos pronto por allá. Así que sequen bien todo eso. Ya esto es una noticia que está en desarrollo y ya me imagino que sabremos más de los daños que ha provocado esta lluvia. Pero de lo que quiero hablar es de algo que inicié el video del día de ayer. Tiene que ver con el pánico que se ha convertido en la forma de comunicar de los medios y el alarmismo que transmiten algunos expertos como si fueran futurólogos para anunciar hasta con fecha y hora, rebrotes y todo este asunto. Cuando nosotros nos enfrentamos al inicio de esta pandemia a la incertidumbre de un virus que no conocíamos, pues acogimos con mucha obediencia a las recomendaciones de los científicos, evidentemente, y hay que seguirlo haciendo. Pero parece ser que no a todos los científicos los motivan las mismas razones para comunicar de la forma que lo hacen. Se me perdió un lapicero, pero nada. Lo hacen con alarmismo, lo hacen con sensacionalismo, y hoy en la prensa aparece una nota de salud pública donde ellos minimizan la posibilidad de un fuerte rebrote. Maldita sea, ¿dónde se me ha metido el lapicero? Pero nada, yo buscaré otro y se me perdió ese. Un fuerte rebrote como el que era esto que buscaba. A veces voy anotando cosas para que no se me olviden. Era un fuerte rebrote, como lo anunciara ayer el mismo Listín Diario, que habla de que en octubre va a pasar una hecatombe en República Dominicana. Yo quiero hacer un pequeño resumen antes de ir a leer un artículo publicado en The Federalist de Estados Unidos, publicado por Helen Reich. Yo quiero hacerles este pequeño resumen. En enero del año pasado nos enteramos nosotros que había una nueva forma, un virus pulmonar grave que estaba provocando estragos en China. China había tomado la decisión para frenar el virus de no solamente encerrar a las personas en sus casas, sino encerrarlas por 2 meses. O sea, de enero hasta marzo, la gente estuvieron encerradas totalmente en una ciudad llamada Wuhan, en la provincia de Hubei. Wuhan tiene 20 millones de habitantes o más. La provincia de Hubei aproximadamente unos 60, pero China tiene aproximadamente 1.400 millones de personas. O sea, que la cantidad de personas que hay en Hubei o que hay en Wuhan es ínfimo en comparación con el resto de la población. China no cerró su país, pero sí cerró su ciudad, sí cerró esta provincia y la cerró por un tiempo determinado. Ni esta provincia ni esta ciudad son significativamente importantes para la economía china, aunque sí en Wuhan hay universidades, hay
industrias y hay una gran cantidad de población económicamente activa que se desplaza por todo el país. La razón de cerrarla fue eso, que esa gente no se regresara a sus provincias para que no esparcieran el virus. Ese fue el approach chino de esto. Luego viene el brote. China no cerró sus vuelos al mundo y se encargó de expandir todo el virus por todas partes. Lo que ellos hicieron para su país no lo permitieron para el resto del mundo. O sea, ellos permitieron que la gente saliera a turistear, etc. La corrección política llevó a los italianos a decir, bueno, ¿cómo vamos a ser racistas? ¿Cómo le vamos a impedir entrada a los chinos? Y en Italia fue uno de los primeros países que nosotros vimos desatarse los infiernos a finales de febrero. La Lombardía vivió un caos y murieron montones de italianos. En el caso de Italia, Italia impuso el mismo modelo chino. Encerró a la Lombardía y luego encerró a todo el país. Y así se fue esto como una cascada. Pero, ¿ciertamente la OMS recomendó cerrarlo todo de manera indefinida? No. La OMS recomendó cerrar inicialmente para evitar un colapso de los sistemas sanitarios porque las proyecciones decían que iban a haber tantos casos que la gente iba a morir en la calle y circulaban videos de gente en China muriendo, cayendo muerta por el virus, una locura. O sea, no se sabe de dónde salieron los videos, pero eso circuló y eso generó un pánico. Por lo tanto, cuando pasa lo de la Lombardía, luego empieza a expandirse y los países empiezan a tener casos. Estados Unidos, que le llegó de Europa y le llegó de China y le llegó de todas partes el coronavirus. Y hay un estudio que dice que está circulando desde noviembre de 2019 el coronavirus en Estados Unidos. Así pasó, me imagino, por todas partes del mundo, porque China tenía conocimiento de este virus desde septiembre, de que ya tenían casos de esto. No se lo dio a conocer al mundo, sino 4 meses después. Y nosotros, de manera obediente, hemos acatado todos los mandatos que han hecho las autoridades. Y nos hemos encerrado. Y lo que inicialmente fueron 2 semanas para aplanar la curva y para que los hospitales no colapsaran, se convirtieron en 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Y vamos ya por 18 meses de encierro y de este remedio que no termina de funcionar. Ahí vemos el colapso de Australia, vemos el colapso de Nueva Zelanda, vemos la locura que está viviendo Australia, que es demencial, gente que se la llevan presa. Ayer se llevaron un hombre preso de un parque que estaba con su niña jugando, se lo llevaron preso con, ¿cómo se llama esto? Esposas, porque el tipo, cuando estaba en el parque con su niña, no tenía una mascarilla puesta. Es a nivel de locura. Y el maldito virus no se va. Y cada tiempo viene un maldito idiota a llenarnos de pánico y de miedo. Y nosotros nos resistimos a aceptar, algunos, porque ya yo lo he aceptado, de que tenemos que coexistir con esto y aceptar que el virus se va a ir cuando le dé la gana. Entonces nos hacen, siguiendo en el resumen, nos hacen encerrarnos. El encierro no funciona, montón de muertos, montón de virus, se pierden negocios, se pierden dinero, se pierden vidas, se pierde todo, salud mental, todo, trabajos, todo. Y cuando llegamos a diciembre, llegamos a la vacuna y la vacuna se empieza a inocular en el mundo a partir de ese mes. Israel, que es uno de los países más vacunados, hoy el 60% de las personas que están hospitalizadas, el 60% tienen las 2 vacunas. En Massachusetts, el 75% de las personas que estaban hospitalizadas tenían sus 2 vacunas. Y tú te preguntas, yo que me vacuné y que lo ha hecho casi el 50% o más de los dominicanos completamente con la sopa china y con el suero gringo y con todo lo que ha venido aquí, si nosotros hemos acatado y la promesa fue, si te vacunas, recuperas tu vida, si te vacunas, te devuelvo tu libertad. Ahora, ¿de dónde sale este planteamiento de que en octubre, luego de tener casi el 50%, más del 50% de la población completamente vacunada y casi el 60% de toda la población o más con la primera dosis, cómo tú me vas a vender a mí la idea de que tengo que volver a un maldito encierro? ¿Para qué me sirvió la maldita vacuna? ¿Para qué era la maldita vacuna? ¿Cuál era la razón de la maldita vacuna?
¿qué buscábamos? Si tengo que volver a lo mismo, pues entonces no ha servido vacunarme. Si tengo que volver a la misma mierda, ¿para qué me vacuné? Si tengo que andar con un bozal todo el tiempo, ¿para qué me vacuné? En Puerto Rico han vuelto a esto y están hablando de recrudecer las medidas, porque Puerto Rico, con el 78% de su población con una primera dosis y cerca del 69% completamente vacunada, Puerto Rico ha revertido todas las medidas que ha tomado. Y aparecen teorías y dicen que fue porque abrieron de golpe. Y no, mentira del diablo. Es que es una locura que no acaba de terminar. Porque es que yo veo gente hablando como si hubiera una forma probada de cómo enfrentar esta mierda y no es así. Entonces, los que aman el encierro y los paranoicos de la vacuna han llegado al extremo de desear que aquellos que no se vacunan se mueran, o de desear que aquellos que están vacunados y han decidido no usar mascarilla se mueran, de que le nieguen en los hospitales y se enferman la atención, como dijo una doctora de Rochester en Nueva York, que ella no va a atender a personas que no estén vacunadas que lleguen enfermas del coronavirus. O ya que extremo hemos llegado, a ese extremo de locura, de demencialidad. Y en todo esto la ciencia ha jugado un rol importante, porque la ciencia lo que ha servido es para dar información engañosa, confusa, inefectiva e inútil. Como la que dio ayer al Listín Diario esta imbécil que anuncia que en octubre, dice fecha del 18 al 26, vamos a tener 3,000 casos por día, los hospitales colapsados, y la razón principal habrá sido que la gente volvió a la normalidad y empezó a vivir su vida. Tu maldita madre, porque volvimos a nuestra maldita vida, porque maldita imbécil. ¿Sabes por qué? Porque nos dijeron que si nos vacunábamos podíamos regresar a nuestra vida normal. No nos dijeron con la maldita vacuna que teníamos que durar, 20 malditos meses más encerrado, aparte de estar vacunado. Porque cuándo y de qué maldita manera se va a ir el maldito virus. Y entonces, cerrado este resumen, que no fue tan resumen, porque incluyó mucha rabia e histrionismo de mi parte, les leo lo que está publicado en The Federalist. Dice Helen Radish, el doctor Scott Atlas dice, la ciencia se suicidó por este virus, por el virus del COVID. Desde el comienzo de la pandemia del COVID-19 se le ha dicho al pueblo estadounidense que siga la ciencia. Sin embargo, durante 1 año y medio han escuchado mensajes contradictorios de profetas autoproclamados de la ciencia, como el doctor Anthony Fauci y los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades. Aprendimos que los políticos que afirmaban que sus decisiones estaban impulsadas por la ciencia a menudo ignoraban los hallazgos científicos que no encajaban con ciertas narrativas políticas. Descubrimos que los científicos son seres humanos falibles y algunos dejarían que los intereses personales y las opiniones políticas nublaran su juicio. ¿Es la ciencia en sí misma una de las vitaminas de la pandemia del COVID, de las víctimas del COVID-19? Le pregunté al doctor Scott Atlas en la 13ª conferencia anual Freedom, organizada por el Steamboat Institute, una organización sin fines de lucro con sede en Colorado. Anteriormente, el profesor y jefe de neuroradiología del Centro Médico de la Universidad de Stanford, Atlas, es ahora investigador principal en políticas de salud de la institución Hoover. Atlas ha sido objeto de ataques constantes por parte de la izquierda y los medios corporativos desde que se desempeñó como asesor especial del expresidente Trump y miembro del grupo de trabajo sobre el coronavirus de la Casa Blanca de agosto a noviembre de 2020. El New York Times y el Washington Post atacaron con piezas sobre Atlas, cuestionando sus calificaciones a pesar de su distinguida carrera y erudición. YouTube, propiedad de Google, también eliminó un video de 50 minutos de la entrevista de Atlas con el Instituto Hoover. Twitter decolgó sus tweets que puso en duda la eficacia de las mascarillas. La ciencia destruyó su propia credibilidad, dice Atlas. Él se ha negado a ser silenciado, tiene mucho que decir
sobre cómo el campo científico y la confianza de los estadounidenses en él se han visto enormemente dañados durante la pandemia. La ciencia no ha sido solo una víctima, me dijo, sino que participó activamente en la autodestrucción de su credibilidad. Para probar su punto, el doctor Atlas se refirió a la ahora infame carta publicada en Lancet que denunciaba la teoría de la fuga del laboratorio como una conspiración que creaba miedo, rumores y prejuicios. Los verificadores de hechos de Facebook utilizaron la carta para censurar la discusión sobre la teoría de la fuga del laboratorio durante más de un año. Luego apareció en Daily Mail que Peter Daszak, presidente de EcoHealth Alliance, orquestó un grupo de científicos para que escribieran la carta sin revelar los estrechos vínculos financieros de este con el Instituto de Virología de Wuhan. Ahora muchos científicos aceptan que la teoría de la fuga del laboratorio del virus es tan probable como la teoría del origen natural. Atlas también culpó a las principales publicaciones científicas como Nature y Lancet por desempeñar roles importantes para habilitar, alentar y hacer cumplir la narrativa falsa. En junio, el periodista Ian Burrell citó a una fuente que estimaba que el editor de Nature tenía acuerdos de patrocinios por valor de millones de dólares con instituciones chinas. Se supone que la ciencia no se trata de intimidar, contrarrestar la interpretación de datos o abusar o censurar datos, dijo Atlas. Se supone que la ciencia no tiene vista. La ciencia se trata solo de datos y del proceso científico. Nunca se supone que haya una visión aceptada de la ciencia. Los políticos y los expertos también perdieron la confianza de la gente al defender regulaciones que no se basaban en los hechos. La frase "seguir la ciencia" nunca debería ser pronunciada de nuevo por las personas que no conocen los datos reales. Deben detenerse, dijo Atlas. No tienen credibilidad alguna cuando se levantan y dicen "sigan la ciencia". Está claro que muchos de ellos no conocen la ciencia, no comprenden la ciencia y no están usando la ciencia para hacer recomendaciones. ¿Cómo pueden la ciencia y los científicos recuperarse de ese déficit de confianza?, pregunta la periodista. Depende de una sola cosa: la visibilidad del proceso científico, que por definición se trata de la visibilidad de los datos. No debería haber censura de opiniones e interpretaciones de diferentes datos. No intimide ni emita duras condenas a las personas solo porque no estén de acuerdo con ellas. Dejen que la verdad prevalezca por los datos. Ha recibido cientos de correos electrónicos de otros científicos que lo han animado a ser franco mientras tiene miedo de hablar ellos mismos. Dice, le pregunta a ella: el ahorro de la ciencia realmente depende de que los científicos se presenten y no tengan miedo de decir que la objetividad de la ciencia y el proceso científico en sí ha sido contaminado e impedido. Cuando se presenten más científicos, es de esperar que se revierta ese déficit de confianza. No existe la ciencia sin la evidencia, sin que la evidencia sea visible y los debates sean actuales. La ciencia no existe de otra manera. Y ya, finalmente, dice sobre los encierros. Los encierros destruyeron a la gente, dijo Atlas. Al cerrar la atención médica, impedir que las personas busquen atención médica de emergencia, aumentar el abuso de drogas, aumentar la muerte por suicidio, más daño psicológico, particularmente entre las generaciones más jóvenes. Cientos y miles de casos de abuso infantil no se denunciaron. Los casos de autolesiones de adolescentes se han triplicado. Atlas también señaló que el aumento de otras muertes como la tuberculosis causada por el enfoque mundial al COVID, la Organización Mundial de la Salud advirtió en 2020 hasta 400,000 muertes adicionales por tuberculosis debido al desvío de recursos hacia el COVID solamente. Los datos de la mortalidad muestran que entre un tercio o la mitad de las muertes durante la pandemia no se debieron al COVID-19, fueron muertes adicionales debido a los encierros. Además de causar problemas de salud, los bloqueos tienen enormes costos económicos, especialmente para personas pobres y países en desarrollo.
Él pronostica que el cierre de la economía de Bangladesh durante la pandemia eliminará alrededor de 3.000 millones de dólares y cerca de 900.000 empleos de la economía de ese país. Nunca más podremos usar la estrategia de los bloqueos, enfatizó él. En su lugar, deberíamos ofrecer protecciones específicas para personas de alto riesgo, pero no encierros de personas de bajo riesgo. Otros científicos, como los autores de la declaración de Greg Barrington, han abogado por el mismo enfoque, termina diciendo. Ya finalmente, él dice que la lección más importante que se puede aprender de la pandemia de COVID-19 es que las personas deben asumir la responsabilidad de sus propias decisiones relacionadas con la salud y nunca debemos ceder nuestra autonomía y capacidad para evaluar nuestra tolerancia al riesgo de un burócrata o la llamada clase experta. Yo me pasé todo el año pasado, y retomo este tema porque ya veo que comienza y reinicia la campaña, sobre todo llevada a cabo por el periódico Listín Diario, para reavivar, y ya luego comenzará SN, y comenzará luego el Diario Libre, y luego le seguirá El Día, y luego le seguirá Uchilora, y todo, y como lo llamo yo, los jinetes del pánico, que son ellos, a anunciar lo que va a pasar. Y tenemos que ponernos de acuerdo. Si nosotros hemos hecho nuestra parte, si nosotros nos hemos inoculado, si nosotros hemos acatado en gran medida todas las restricciones, las decisiones que han tomado para enfrentar esta pandemia, hemos visto que no han resultado en absoluto. No me vengan con la historia, como me dijo un idiota en un comentario, que el yo decir esto era insensible con aquellas personas que habían perdido familiares producto del coronavirus. Y yo le pregunto, si tu familiar acató las decisiones impuestas por el gobierno de quedarse en casa, si nos encerramos, si nosotros tuvimos el toque de queda más estricto y más largo, y todavía está vigente en República Dominicana el toque de queda, y lo hemos tenido vigente durante 18 meses, si hemos hecho todo esto, yo te pregunto, si tu familiar murió, ¿sirvió de algo para que tu familiar no muriera? No sirvió para nada. Igual murió. Entonces lo que tenemos que aceptar es que el virus es inevitable y que el enfoque debe de ser otro. No debe de ser llenarnos de pánico y de miedo. Debe de ser otro. Así que, dicho esto, yo los invito a ustedes a que me sigan en mi canal. A los que no lo siguen y lo ven hoy, síganme. Y si quieren leer más de mí, como me dijo uno, ¿qué es lo que tú andas buscando, opinando en Twitter? Sí, yo tengo 4 cuentas de Twitter adicionales. Tengo una que la saqué en el 2012, otra que la saqué en el 2018, una que la saqué en julio de este año y otra que tiene 12 años igual que la otra. Así que yo tenía 5 y perdí una. ¿Cuáles son las cuentas? Averígualo. Pero yo no me he ido de Twitter. Así que, para el que me dijo eso en el comentario, ¿cómo tú opinas? Porque me da mi maldita gana. Porque Twitter es una red abierta y porque me eliminen una cuenta no voy a dejar de leer y de estar y de ver y de joder. Para que gente como tú se lo lleve el mismo demonio. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho y métase un dedo en el culo.